¿Te has preguntado cómo viven los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional? En un ambiente extremadamente hostil donde la gravedad es casi nula y la estación orbita a la Tierra a una velocidad asombrosa, los astronautas enfrentan desafíos únicos que van desde la ingravidez hasta la radiación cósmica. Desde las intrigantes investigaciones científicas que realizan hasta las tareas cotidianas como comer, dormir y mantener la estación en funcionamiento, esta vida en el espacio es un ejemplo extraordinario de la capacidad humana para adaptarse y triunfar en un entorno diferente al que estamos acostumbrados. Bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos en detalle cómo es la vida de los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, revelando los desafíos y las adaptaciones de los tripulantes en este lugar. ¿Estás listo para comenzar? Desde noviembre del año 2000, media docena de hombres y mujeres viven y trabajan en órbita todos los días dentro de la Estación Espacial Internacional. Un centro de investigación tan grande que puede verse desde la Tierra cuando viaja por el cielo nocturno, y es una operación conjunta mitad estadounidense y mitad rusa. Durante su permanencia en la Estación Espacial Internacional, los astronautas deben seguir viviendo y trabajando en un entorno muy distinto al de la Tierra. Como siempre, deben cuidar su higiene personal, ir al baño, comer y beber, y mantenerse sanos y en buena forma física, claro. Las condiciones de ingravidez en la estación espacial los obligan a adaptar dichas actividades en consecuencia. Pensemos en algo tan elemental como dormir. Cuando un ocupante de la Estación Espacial Internacional se dispone a hacerlo, se mete en una bolsa atada a una pared en un cubículo privado del tamaño de un baño de avión. Dormir en la Estación Espacial Internacional es todo un reto. El primer problema es que si se quiere tener los brazos dentro o fuera de la bolsa, si uno decide dejarlos fuera, flotarán libremente en la gravedad cero. La Estación Espacial Internacional describe su órbita a 400 kilómetros de altitud sobre la Tierra, y es necesario transportar allí todos los suministros. Por lo tanto, los astronautas deberán conservar recursos tales como agua y los alimentos, y reducir al mínimo los desechos que generan. La dieta en el espacio juega un papel muy importante en el mantenimiento del bienestar físico y mental de los astronautas, especialmente a la hora de combatir la pérdida de masa muscular y ósea causada por las estadías prolongadas en microgravedad o ingravidez. Las comidas, sin embargo, deben ser preparadas y almacenadas bajo estrictos estándares nutricionales y de cuidado para no provocar ninguna clase de imprevisto. Los astronautas no solo pueden, sino que deben comer en sus misiones espaciales. La primera vez que una persona se alimentó fuera de la Tierra fue el 12 de abril de 1961. El cosmonauta soviético Yuri Gagarin hizo historia en la carrera espacial tanto por ser el primer humano en el espacio como también por ser la primera persona en comer fuera de la Tierra. Los astronautas comen un total de 3 veces por día y necesitan adquirir un total de 2.500 a 3.000 calorías diarias. Además, deben beber de 3 a 5 litros de agua. Para equiparar esta ingesta diaria de calorías, los científicos a cargo del menú espacial dividen la comida en 3 tercios, según los lineamientos de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Norteamericana. 2 partes provienen del suministro espacial básico de alimentos que la NASA preselecciona y empaqueta para toda misión espacial. El tercio restante ocupa la comida de cada astronauta, que elige de acuerdo con sus gustos. Puede ser comida tradicional norteamericana, así como europea, rusa o japonesa. Ahora, ¿cómo es ir al baño en el espacio? Ante la urgencia de visitar el baño, la Estación Espacial Internacional cuenta con un inodoro especial en el módulo ruso Zvezda, para no salir flotando mientras se encuentran sentados en él. Los astronautas deben sujetarse con correas al inodoro y así cumplir con su misión. En lugar de cloacas, el soporte del baño de la estación posee un tubo de succión que traslada los desechos hacia abajo en una corriente de aire, mientras que los sólidos se comprimen y almacenan para su eliminación posterior. La orina se recoge para reciclarla posteriormente. Debido a la neutralización de una fuerza gravitatoria que atrae la masa de un objeto hacia su centro de gravedad, los huesos y los músculos de los astronautas que se encuentran flotando en la estación espacial cambian considerablemente. Dice la NASA que la tripulación no usa mucho sus piernas y comienzan a perder músculo, la espalda baja comienza a perder fuerza y los huesos comienzan a debilitarse y a adelgazarse. Considerando el daño que la fatiga de su cuerpo puede provocar al regresar a la Tierra, los expertos a cargo de las misiones obligan a los astronautas a hacer ejercicio diario por al menos 2 horas,
¿Cómo? Pues tienen cintas de correr y bicicletas estáticas. Incluso, el ejercicio es para muchos en el espacio de la forma de distraer la mente y el cuerpo de sus tareas diarias, las cuales presentan un desafío para su mente. Aunque los astronautas tienen un alto nivel educativo y están muy motivados, todo el día están realizando tareas, algunas de ellas divertidas e intelectualmente desafiantes, como hacer experimentos junto con científicos en la Tierra, y otras tediosas como registrar los números de serie en los desperdicios antes de lanzarlos a la atmósfera, para que se incineren. Pero la Estación Espacial Internacional está equipada también con películas y libros para momentos recreativos. De acuerdo con la NASA, el corazón humano tiene que trabajar más duro contra la gravedad para mover la sangre por todo el cuerpo. En el espacio, sin la atracción gravitatoria, la sangre se mueve hacia la parte superior del cuerpo y hace que las caras de los astronautas se vean hinchadas. La sangre y el agua son unos fluidos más comunes en el cuerpo. Estos fluidos se mueven desde la parte inferior del cuerpo hacia la parte superior, pero en el espacio, el cerebro piensa que hay demasiados líquidos. Por lo tanto, le indica al cuerpo que produzca menos y cuando los astronautas regresan a la Tierra, no tienen suficientes fluidos en sus sistemas. Los astronautas necesitarán algunos días para reponer sus niveles de sangre y agua en el cuerpo, lo cual deriva en sensación de cansancio y muchas veces pueden llegar incluso a desmayarse. A la NASA le preocupan dos cosas: el tiempo de recuperación de los astronautas una vez regresan a casa y sobre todo, cómo mantener la fuerza y la condición física durante los 2 años y medio o más que llevaría a hacer un viaje de ida y vuelta a Marte. De hecho, encontrar la mejor manera de llegar al planeta rojo con seguridad es el motivo de mucho de lo que sucede a bordo de la Estación Espacial Internacional. Esto se debe a que aún no se entienden todas las implicaciones de los vuelos espaciales de larga duración. Estas ideas son de muy largo plazo. Llevará siglos materializarlas y nos permiten tomar conciencia plena de lo difícil que sigue siendo vivir, trabajar y viajar por el espacio. En resumen, la vida de los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional es una mezcla de desafíos, adaptación, rutina y ciencia. La ingravidez plantea desafíos únicos para actividades cotidianas que damos por hecho todos los días. La vida de la Estación Espacial Internacional es un recordatorio de la infinidad curiosa y determinación humana. A pesar de los desafíos, seguimos buscando respuestas en el vasto universo y aprendiendo a vivir en un entorno tan diferente al de la Tierra. Y hasta aquí el video de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te veremos en una próxima ocasión y nos vemos en un próximo video.